Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy. En la primera hora nos toca hablar la continuación de la clase de ayer de ictericia. Ahora vamos a referirnos ya específicamente a lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido y también las incompatibilidades de grupo. La enfermedad hemolítica del recién nacido, también llamada incompatibilidad materno-fetal, y su inmunización materno-fetal, y en el grado, diremos, más severo está la famosa eritroblastosis fetal. ¿Qué objetivos tenemos en esta clase? Entender esta enfermedad hemolítica del recién nacido, clasificarla, ¿no? Y además ver la mayoría de las especificidades de anticuerpos involucrados, ¿no? Indicar las pruebas que se deben realizar para controlar la gravedad de esta, tanto en la madre como en el recién nacido, conocer las pruebas de laboratorio y qué opciones de tratamiento vamos a tener en esto. Recordemos siempre que todos tenemos, diremos en la sangre, dos tipos principales de proteínas que determinan el tipo de sangre. Llámese el A y B, cuya presencia o ausencia nos va a dar lugar a 4 grupos sanguíneos. El A al B, el AB y el O. El RH o el factor es una proteína que se encuentra en la superficie de los eritrocitos, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Y además debemos recordar también que en el RH podemos encontrar el factor Lewis, el Duffy, el Kell, el KID, etc. Entonces, ¿cómo se clasifica esta enfermedad hemolítica del recién nacido? La ABO, la RH anti-D, ¿no? Que puede estar solo o acompañado de otros anticuerpos, llámese el anti-C, anti-E, etc. U otros anticuerpos también autoinmunes que pueden producir enfermedad hemolítica per se, ¿no? Inesperados en este caso y que no sean anti-D, anti-K, anti, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifica la enfermedad hemolítica entonces? Las incompatibilidades de grupo, que son las más frecuentes, diremos, que nosotros vemos en el día a día, que ocupan aproximadamente el 66% de estas enfermedades hemolíticas. La incompatibilidad de factor, que es la anti-D, que ocupa el 33%, ¿no? Y de otros antígenos ocupa solamente un 10%, como ven, que es las anti-Kelly, anti-Kid, anti-Duffy, etc. Los anticuerpos con mayor frecuencia, entonces, van a estar relacionados con el sistema BO y el del factor RH. ¿No? Eso siempre tenerlo más presente. Si hablamos nosotros de isoinmunización, ¿qué es una isoinmunización? Es el paso de eritrocitos fetales a la madre con antígenos heredados del padre que no poseen la madre, ¿no? ¿Y qué va a hacer la madre en este caso cuando le pasan estos eritrocitos fetales? La madre va a crear sus propios anticuerpos contra esos eritrocitos. Y eso es lo que le transmite al bebé, diremos, a su producto posteriormente y se produce todo este problema. Entonces, ¿qué puede haber de repente una hemorragia feto-materna, ¿no? Donde vamos a encontrar ya anticuerpos maternos formados contra los antígenos derivados del padre, ¿no? Durante embarazos posteriores, principalmente en las isoinmunizaciones de factor. Y estos pasan a través de la placenta, ¿no? Estos IgG maternos, ¿no? Que se unen a los glóbulos rojos fetales y producen hemólisis fetal de estos glóbulos rojos, ¿no? Con la consiguiente aparición de este tipo de cuadros, que probablemente son los cuadros más severos también, y que el 99% de estos cuadros, diremos, de nuestros bebés fallecen, que son las eritroblastosis fetales. Entonces, el cuadro clínico y el grado de incompatibilidad va a depender de la severidad de estas isoinmunizaciones de factor, no siendo el factor responsable ya sea el sistema BO, el RH o los otros que ya hemos hablado. ¿Qué va a pasar? El antígeno D del sistema RH es la causa más común de isoinmunización, ¿no? Es la más severa y tiene un gran poder antigénico.
Miren, tiene este antígeno D, tiene más de 43 antígenos potenciales para producir esta enfermedad hemolítica, ¿no? Y el sistema ABO puede producir también estas incompatibilidades, dijimos, aproximadamente en un 66%, ¿no? Y las madres, necesariamente, cuando hay una incompatibilidad ABO, la madre tiene que ser del grupo O para producir ya sea este tipo de anticuerpos anti-A o anti-B en los bebés. Si hablamos de la evolución, importancia clínica y la gravedad clínica, diremos, en este caso, hace muchísimos años atrás, miren, en el Reino Unido ocupaba el 10% de la mortalidad perinatal en los años 40. En el 69, esta mortalidad se presentaba en 46 por 100.000 nacidos vivos. En el 90 bajó un montón a 1,6 por 100.000 nacidos vivos. En el 97 recién se empieza a hablar más en la conferencia del consenso de Edimburgo sobre las bases de la profilaxis pre y postnatal. Pero sin embargo, y todos sabemos que esta enfermedad sigue existiendo hasta ahora. ¿Por qué sigue existiendo esta enfermedad? Hay múltiples causas por las cuales sigue existiendo. De repente se está administrando una dosis insuficiente de gamma globulina anti-D, el famoso Resumán, ¿no? De repente hay omisión de la administración de esta gamma globulina. Creo que es lo que más pasa en nuestros países y más en el nuestro que está todavía en desarrollo. Pero muchas veces a la madre no se le administra después del parto la gamma globulina. También hay omisión a nivel del control prenatal, la inmigración. Ahora ha aumentado este problema también con los venezolanos que han migrado a nuestro país. Aumento de transfusiones en mujeres en edad fértil, ¿no? Y yo creo que esas son las principales, diremos, causas de que todavía esta enfermedad no podemos irla controlando. ¿Cuáles son las causas entonces de esta isoinmunización? Las famosas transfusiones feto-maternas. Pueden ser antes del parto, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, y también estas transfusiones durante el parto. En otras causas tenemos los abortos, los embarazos ectópicos, el abrupto placentario, el traumatismo abdominal, o procedimientos obstétricos también que muchas veces no los consignamos, como son las biopsias coriales, las amniocentesis, las cordocentesis y las transfusiones de sangre incompatible a las madres, que nos pueden llevar a estos cuadros en los bebés, y muchas veces son silentes, como en este caso de repente de las amniocentesis, que no las ponemos como causa de la enfermedad hemolítica, pero sí pueden producir esta enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad, diremos? Cuando hablamos de enfermedad hemolítica y precisamente del problema RH, la madre RH negativa, necesariamente el padre tiene que ser RH positivo, ¿no? Conciben a un feto que sea RH positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este problema, ¿no? De que la madre crea los anticuerpos contra la sangre RH positiva del bebé y se produce la incompatibilidad. En el primer embarazo, este problema no se produce, porque la madre todavía no ha creado esos anticuerpos. Cuando no hay sensibilización previa, no se produce este problema de isoinmunización, ya que los primeros anticuerpos que crea esta madre son los IgM, y los IgM no atraviesan la barrera placentaria. Entonces, pero también va a depender de la cantidad, diremos, de la dosis de transferencia de este IgM del feto a la madre, ¿no? Y desde la madre al feto también para producir el problema. Entonces, metámonos esto en la cabeza. Si no hay
esa sensibilización, no se va a producir todavía esta enfermedad. Entonces, generalmente es a partir del segundo embarazo, en el embarazo posterior al primero, diremos, con otro feto RH positivo, donde sí va a haber ya una sensibilización precoz, ya que la madre va a sintetizar el IgG, y este IgG, que es de menor peso molecular, atraviesa la barrera placentaria principalmente después de la semana 16 de gestación. Y ahí es donde se produce la reacción contra los antígenos RD, ¿no? Y la destrucción de los eritrocitos fetales, y por ende la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cómo la expresión clínica en estos casos es variable, ¿no? Puede ir en distintos grados esta enfermedad, ¿no? Desde formas leves hasta llevar a la muerte fetal o al aborto en el segundo trimestre. Podemos tener hidropesías, anemias en nuestro bebé por destrucción masiva de eritrocitos, diríamos, fetales, ¿no? Y llevando por consiguiente a la ictericia después del parto, ¿no? También puede producir no solamente esta ictericia y anemia, sino también insuficiencias cardíacas en el feto, edemas corporales totales y un colapso circulatorio. Si nace mi bebé, de repente presenta convulsiones por daño cerebral, puede también presentar sordera y muerte. Y después del parto también nos puede llevar a ictericias severas con hepatoesplenomegalia y el famoso kernicterus o encefalopatía hiperbilirrubinémica, que es la mayor complicación de la enfermedad hemolítica en nuestros bebés. ¿Cómo son las formas de afectación fetal? Mi bebé puede estar con una anemia, ictericia leve, moderada, puede ser esta severa también, ¿no? Puede tener hepatoesplenomegalia, petequias, hemorragias, ¿no? Puede llegar a ser una encefalopatía bilirrubinímica, ¿no? Y un hidros fetal que lo puede llevar a la muerte. Entonces, esta eritroblastosis fetal, ya sea por hematopoiesis extramedular, insuficiencia cardíaca, ascitis, derrame pericárdico, lo que llevan al final es también a una hipoxia tisular y acidosis en el feto y también en el bebé. ¿Qué problemas postnatales podemos encontrar en estos bebés? La asfixia, que es bastante frecuente en este tipo de casos, hipertensión pulmonar, palidez. Acuérdense, cuanto más hemólisis hay, y muchas veces ni siquiera vamos a evidenciar mucho la ictericia, sino va a predominar la palidez en este tipo de casos. No puede haber edemas, dificultad respiratoria, coagulopatías, ¿no? Trastornos metabólicos, etcétera. Entonces, tenemos que hablar del famoso efecto tóxico de la bilirrubina. Y principalmente en los prematuros esto va a ser más severo todavía, ¿no? Sabemos que la bilirrubina libre o no conjugada circula a través del torrente sanguíneo unido a la albúmina. Pero estos bebés, y cuanto más prematuros son, tienen menor cantidad de albúmina que se pueda unir a esta bilirrubina. Y a eso le aumentamos, ¿no? Que tenga mayor cantidad de bilirrubina, ya que el tiempo de vida media de estos eritrocitos en los neonatos es menor que inclusive en el atérmino. Si en el atérmino estamos hablando de un tiempo de vida media de 90 días, en el prematuro se habla hasta de 70 días, entonces tenemos mayor cantidad de bilirrubina circulando libre a través del torrente sanguíneo. Y mi bebé también, cuanto más prematuro es, hace mayor problema de hipotermia, hipoxia, hacen problemas infecciosos tipo sepsis, acidosis, meningoencefalitis, etcétera. Todo esto lo que va a llevar es que esta mayor cantidad de bilirrubina no conjugada pase a través de la barrera hematoencefálica, llegue al tejido cerebral, ¿no? Donde se produce una apoptosis y necrosis celular, ¿no? Con compromiso de ganglios basales, principalmente a nivel del globo pálido, del putamen, del núcleo caudado, de los núcleos cocleares, del oculomotor, etcétera, y produce un daño neurológico inducido por esta bilirrubina. ¿Qué factores influyen en la hiperbilirrubinemia y el kernicterus? Para la hiperbilirrubinemia, principalmente los prematuros, principalmente los que tengan una edad gestacional menor de 38 semanas,
Ya hablamos del hijo previo que tenga una ictericia y que requirió fototerapia. Hablan también de que la lactancia materna, por esta famosa hormona, el beta-pregnanediol, que actúa a nivel de la enzima beta-glucuronidasa para convertir la bilirrubina directa en indirecta a través de la circulación enterohepática, y a todo bebé que presente ictericia en las primeras 24 horas de vida. Mientras que los factores ya para desarrollar kernícterus o secuelas están valores de bilirrubina mayores de 20, se habla en recién nacidos mayores de 37 semanas, un aumento de bilirrubina sérica mayor a 0.5 miligramos por decilitro por hora, ¿no? Y clínicas sugerentes de encefalopatías bilirrubinémicas agudas. Y llegamos al famoso kernícterus, donde las estructuras afectadas tienen un color amarillo brillante, ¿no? La bilirrubina no conjugada o no unida cruza la barrera hematoencefálica, dijimos, ¿no? Ya que es soluble en lípidos y penetra en las membranas neuronales y gliales, ¿no? Se cree que la bilirrubina es tóxica para las células nerviosas, por eso es que produce todo este problema. Y el mecanismo de neurotoxicidad y el motivo de la topografía de las lesiones todavía no se conocen hasta ahora. Los pacientes que sobreviven del kernícterus presentan secuelas neurológicas permanentes, llámense corioatotosis, espasticidad, rigidez muscular, ataxias, sordera, llegando inclusive al retraso mental. Si hablamos del diagnóstico, en el control prenatal, los ginecobstetras deben pedir a toda embarazada que llega a su primer control el grupo sanguíneo y el factor, ¿no? Y también pedir de los hijos previos a este embarazo. Pedir una titulación de anticuerpos, desde indirecto también. Historia clínica, preguntar sobre transfusiones, embarazos previos, ¿no? Y si en embarazos previos sus productos presentaron ictericia, recibieron fototerapia, ¿no? O fueron de repente óbitos, o presentaron hidrops, ¿no? Etcétera, preguntar todo eso en el control prenatal. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad de RH? ¿No? Mediante la detección de anticuerpos maternos. Mediante métodos de aglutinación inmunológica, como el test de Coombs indirecto, decíamos, que detecta anticuerpos antieritrocitarios en el suero materno, ¿no? El test de Coombs directo sí nos detecta también anticuerpos pegados a la membrana de los hematíes fetales. Acuérdense, indirecto a la madre, directo al feto o al bebé, en el caso que ya haya nacido el bebé. ¿Qué encontramos en los análisis de laboratorio? Anemia, hiperbilirrubinemia, reticulocitosis, trombocitopenias, leucopenias, Coombs directo positivo. No podemos encontrar inclusive en una lámina periférica policromatofilia, anisocitosis, etc. Ahora también se está utilizando mucho el monitoreo transcutáneo de la bilirrubina, ¿no? Que ayuda, pero más que nada es como un tamizaje. Yo veo a un bebé amarillo y le puedo hacer este monitoreo con estos aparatitos que se llaman bilirrubinómetro, pero posteriormente a eso deberé pedirle un análisis de laboratorio. Si sus niveles acá en este aparatito me salen altos, pediré una bilirrubina sérica, ¿no? Este aparatito ahora nos ayuda a disminuir pruebas de sangre en aproximadamente 50% de nuestros pacientes. ¿Cuál será el tratamiento entonces? El objetivo va a ser, primero, disminuir el título de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones de esta encefalopatía como es el hidrops y llegar a alcanzar una madurez fetal para inducir el parto en estas gestantes. En el tratamiento materno, entonces, tendremos que usar inmunoglobulinas endovenosas, ¿no? Plasmaféresis, transfusiones intrauterinas también, ¿no? Si es que hay una anemia fetal grave, ¿no? Que se puede realizar mediante cordocentesis, y transferencia de sangre fresca o RH negativo. Evidentemente, este tratamiento con la gamma globulina es más que nada un tratamiento preventivo para evitar todo lo anterior.
La dosis de usar el Rogan o Resiman, que es la gamma globulina anti-D, es de 150 a 300 microgramos intramuscular. Con eso vamos a neutralizar hasta 25 a 30 ml de sangre, ¿no? O 15 mililitros de glóbulo rojo. Es un procedimiento invasivo, ¿sí? ¿No? Y esta inmunoglobulina es una solución que contiene anticuerpos específicos contra el antígeno D, ¿no? Del tipo IgG. Entonces, con esto estamos disminuyendo que en embarazos posteriores se pueda producir este problema, o en este embarazo, si ya se produjo, entonces también disminuir la gravedad, diremos. La profilaxis es la administración, evidentemente, de esta inmunoglobulina, ¿no? ¿En qué situaciones debemos aplicar esto? En las primeras 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo, o en abortos, ya sea espontáneo o inducido, en embarazos ectópicos o en metrorragia. A las 28 semanas de gestación, si el padre es RH positivo. Durante la primera mitad del embarazo, en mujeres previamente sensibilizadas o con factores de riesgo. Entonces, son estas tres situaciones las que tenemos que administrar definitivamente el famoso Resumán o Rogan. Si hablamos y comparamos la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de factor versus la de grupo, vamos a hablar un poco entonces ahora la de grupo, que fue descrita en 1944, ¿no? Y deriva de la acción de anticuerpos maternos anti-A o anti-B sobre estos eritrocitos fetales del grupo correspondiente. Esta isoinmunización o incompatibilidad puede ocurrir desde el primer embarazo. Esa es la diferencia de repente con la de factor. Necesariamente la madre tiene que ser O y el bebé puede ser A o B. Hay casos graves donde se produce neutralización de los anticuerpos por sustancias A y B en los tejidos fetales. El anticuerpo implicado es una IgG, siempre la IgG es la que fastidia más, en este caso la IgG2. Entonces los antígenos fetales tendrían una estructura menos ramificada y no serían reconocidas por estos anticuerpos maternos. Es menos grave que la de factor, evidentemente. Cursa con ictericia precoz y anemia leve. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de repente la una de la otra? Que en las incompatibilidades de grupo, lo que vamos a ver más es un bebé ictérico, y en las de factor veremos más un bebé pálido. Podemos encontrar esplenomegalias, que en la de factor es más frecuente, en la de grupo es discreta. La prueba de Coombs directa, miren, suele ser negativa hasta en un 50%. Entonces, no podemos decir por una prueba negativa que mi bebé no está isoinmunizado. En la madre sí podemos encontrar aglutininas anti-A o anti-B, y raramente estos casos necesitan exsanguíneo transfusión. Hay 3 grados de esto en los cuales debemos pedir análisis de laboratorio. Hablamos de un grado leve de enfermedad hemolítica que puede no requerir, aquel que no puede no requerir de una exsanguíneo transfusión. Cuando encontramos hemoglobina en sangre de cordón mayor a 14 y una bilirrubina no mayor de 16. La moderada, cuando encontramos hemoglobina en sangre de cordón entre 8 a 13, ascenso de bilirrubina y hepatoesplenomegalia moderada. Y en la severa, cuando ya es una compatible con hidros fetalis. Dentro de las pruebas de laboratorio, y acuérdense que puede ser pregunta de examen también, hablamos de las famosas pruebas de cordón, que quiere decir sacar sangre del cordón umbilical y enviarlo inmediatamente al laboratorio, especialmente en las de factor, donde pediremos hemoglobina y hematocrito, solamente son algunas principales, reticulocitos, bilirrubinas, grupo sanguíneo y factor, y test de Coombs directo. Si pudiéramos pedir la última, que es el examen de frotis de sangre periférica, perfecto. Pero por lo menos las primeras 5 sí hay que pedirlas en sangre de cordón, porque eso nos indicará la gravedad de la enfermedad de nuestro bebé también.
Acá tenemos algunas diferencias de lo que es la incompatibilidad de factor versus la incompatibilidad de grupo, ¿no? Donde tenemos que decir que la principal de repente es que las incompatibilidades de factor no es necesario que primero la madre esté isoinmunizada, ¿no? Entonces se produce desde el segundo embarazo, desde la segunda gestación, mientras que la del grupo, un 50% pueden presentar en la primera gestación. Es más grave la de factor, ¿no? La muerte también se produce más frecuente en la de factor. Y así podemos ir hablando. Evidentemente las de factor probablemente requieran más de exsanguíneo transfusión que en las de grupo, ¿no? Y requieran también fototerapia complementaria. Si hablamos del tratamiento postnatal, ya hablamos de la madre, ahora hablaremos del bebé. El objetivo del tratamiento a nuestros bebés va a ser evitar la mortalidad y evitar la neurotoxicidad producida por la bilirrubina en nuestros bebés, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de tratamiento. Los principales son la fototerapia y la exsanguíneo-transfusión, y ahora se habla también de dar gamma globulina endovenosa a los bebés. Si hablamos de la fototerapia, ¿no? Tenemos algunas indicaciones por acá. Si mi bebé al nacer tiene un límite superior normal de niveles de bilirrubina en cordón umbilical en 2.3 miligramos por decilitro, y a las 72 horas tiene una bilirrubina, ¿no?, elevada, que podemos sacarla también con esto, ¿no?, que bilirrubina va a ser igual a la edad gestacional por 10 menos 100, se realiza la línea recta entre dos puntos, luego se mantiene valor a las 72 horas el resto de los días. Y para exsanguíneo es algo parecido, de que al nacer el doble del límite superior normal de niveles de bilirrubina en cordón, que mejor lo vamos a ver luego en unas tablas que les voy a ir mostrando. Esta es el normograma de Butani, ¿no?, desde que está ya muchísimos años. Yo lo he estudiado cuando era alumna todavía, y todavía siguen vigentes, donde podemos ver las diferentes zonas de riesgo e irnos proyectando también para ver cómo puede ir subiendo esta bilirrubina. Así tenemos zonas de riesgo bajo, mediano alto, y las zonas de alto riesgo para producir problemas en nuestros bebés. Y estas son las tablas que ahora estamos utilizando, que son de las guías NICE, ¿no?, que de acuerdo al tiempo de vida que tiene mi bebé y los valores de bilirrubina que yo pueda encontrar en sangre cuando yo encuentro ictericia y le pido los análisis, con qué valores mi bebé requerirá, ya sea fototerapia o sea exsanguíneo transfusión. Entonces, está de acuerdo a la edad gestacional de cada bebé, ¿no?, y del tiempo de vida y el valor de bilirrubina total de los bebés. Entonces, con esto nos podemos orientar más para no estar recordando valores, ¿no?, sino vamos a nuestra tablita y vemos ahí. Muchas veces nos ayuda también en la calculadora de bilirrubina, que es el famoso Bilitest, ¿no?, que podemos bajarlo de Play Store, ¿no? Pero ahí no nos hablan de edad gestacional ni de factores de riesgo en nuestros bebés. Mientras que estas de acá sí, miren, 23 semanas, 24 semanas, ¿no?, 35 semanas, y así tenemos hasta los bebés a término. El tratamiento, dijimos que el principal tratamiento era la fototerapia. El objetivo de la fototerapia es que disminuya los niveles séricos de bilirrubina indirecta. Tiene tres mecanismos importantes de acción, como es la fotooxidación, la fotoisomerización y la isomerización estructural, ¿no? Se sabe que la luz azul produce dos isómeros, la fotobilirrubina y la lumirrubina, que es eliminada a través de la orina, ¿no? La fotooxidación es la destrucción física de la bilirrubina en productos más pequeños y polares, y la fotoisomerización es la vía principal de excreción, donde la bilirrubina permanece igual, pero con distinta conformación, que es la lumirrubina.
¿no? Entonces, este es el mecanismo principal que produce a nivel de piel, ¿no? Que ya lo hemos hablado. La distancia a la cual debe estar esta fototerapia, como ven, es a 20 centímetros del bebé, ¿no? Y el bebé totalmente descubierto, solamente protegiendo ojos y genitales. La luz, se dice que las mejores luces es la azul, que tiene una longitud de onda de 470 a 500, no tiene mayor efecto de isomerización, un efecto de isomerización estructural. La blanca tiene mayor efecto a nivel de la fotooxidación, ¿no? Para colocar en fototerapia a nuestro bebé, este tiene que estar totalmente desnudo, no exponiendo toda su piel a la luz. No se debe interrumpir la lactancia. Se recomienda poner al pecho cada 2 horas, ¿no? Máximo media hora, y así también compensamos y disminuimos las pérdidas insensibles, ¿no? Porque aumentan por el uso de la fototerapia. Habrá que cubrir los ojos, como les dije, y también los genitales, y controlar la temperatura cada 6 horas a estos bebés. ¿Cuáles son los efectos adversos de la fototerapia? El principal es el famoso síndrome de niño bronceado. Cuando colocamos en fototerapia a niños que tienen bilirrubinas directas, mayores de 2 a 3 miligramos por decilitro, ¿no? Y se cree que esto es por un aumento o una acumulación de las porfirinas, ¿no? También puede haber erupciones purpúreas y ampollares, quemaduras, y en ciertos grados yo nunca he visto realmente diarreas, pero sí deshidratación por aumento de las pérdidas insensibles. Cuando hablamos ya del exsanguíneo transfusión, ¿no? La exsanguíneo transfusión se realiza en aquellos bebés en los cuales la fototerapia no ha funcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de bilirrubina con la fototerapia en las 6-12 horas no disminuye como está esperado, mejor es ya realizar una exsanguíneo transfusión. O los niveles de bilirrubina son tan altos que hay el riesgo de producir la encefalopatía hiperbilirrubinémica. Es un procedimiento eficaz, entonces, para eliminar los componentes sanguíneos anormales, ¿no? Y las toxinas circulantes. Se extrae gradualmente la sangre del niño y se reemplaza con sangre total o con plasma fresco congelado, depende de lo que sea necesario. ¿Cuáles son los objetivos de esta exsanguíneo transfusión? Retirar esos glóbulos rojos sensibilizados, es decir, lavarlos, sacar esos glóbulos, quitar esa bilirrubina y, por ende, también quitar los anticuerpos. También aportar albúmina y corregir la anemia en estos bebés. Entonces tiene varios objetivos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Eliminar las células sensibilizadas, disminuir el nivel de anticuerpos maternos, ¿no? Una exsanguíneo transfusión va a eliminar aproximadamente el 60% de la bilirrubina del plasma, lo que va a llevar a una depuración de aproximadamente 30 a 40% de la bilirrubina total. Con esto les digo que no quiere decir que al realizar una exsanguíneo transfusión ya le quité todo lo malo y ya mi bebé se curó. No, porque posterior al exsanguíneo tiene que continuar con la fototerapia. Corregir también la anemia si es que hay. Le dejaré en positivo. Si yo encuentro al inicio del exsanguíneo que mi bebé está con anemia, pues le haré una transfusión al final del exsanguíneo. No le dejaré de repente a 10 por kilo. Si mi bebé pesa 3 kilos, le dejaré hasta 30 cc en positivo de sangre a ese bebé. Sustituir con plasma de un donante restaura la albúmina también. Entonces le estoy pasando también albúmina a mi bebé. El rebote genera, se ve ya muy poco cada vez, ¿no? Porque estamos haciendo un intercambio con el doble de la volemia del bebé, ¿no? Y con eso estamos limpiando, diremos, 30-40% de la bilirrubina en estos bebés. Las indicaciones del exsanguíneo que están, regular los niveles de antígenos, anticuerpos, eliminación de toxinas, no regular el nivel de hemoglobina también,
¿no? Alteraciones de la coagulación, y también hay otras indicaciones del exsanguíneo transfusión que no necesariamente son por enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, para hacer este procedimiento se recomienda hacer un recambio de 2 veces el volumen circulante, ¿no? Sabemos que la volemia del atérmino es de 80 a 100 ml, mientras que el prematuro tiene un poco más de volemia, de 90 a 100 ml. El tipo de sangre que vamos a buscar es de acuerdo al grupo sanguíneo de la madre y del bebé. Si mi madre es O negativo y mi bebé es O positivo, haremos la exsanguíneo transfusión con un sangre O negativa. No sangre de la madre porque esa está inmunizada, sino tiene que ser de otra persona que no sea la madre. Si la incompatibilidad es OA, es decir, mi madre es O positivo y mi bebé es A positivo, pediremos glóbulos rojos O y plasma del bebé A. Igual en el del grupo B, pediremos glóbulos rojos O, que es de la madre, y el plasma, ¿no?, que es B, que es del bebé, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué complicaciones puede tener la exsanguíneo transfusión? Si no lo hacemos en forma estéril, en forma aséptica, podremos producir infecciones en nuestro bebé. Hipocalcemias, si no administramos el gluconato de calcio cada 100 cc de sangre extraída y administrada al bebé, ustedes saben que la sangre que nos envía Banco de Sangre, ¿no?, tiene una sustancia que hace que disminuya el calcio, son sangres citratadas, por eso es que hay que administrar más calcio al bebé. Puede haber hipercalemia, hipoglicemias, acidosis metabólicas, etc. Y por los catéteres mismos que colocamos a nivel del cordón umbilical, podemos producir arritmias, infecciones a ese nivel, trombosis arterial, perforación de vasos, embolia, etc. Y si hablamos de gamma globulina, la gamma globulina endovenosa se está usando, ¿no?, en muchos países, solo que es sumamente cara, una ampolla cuesta más de 3.000 soles, y se usa específicamente en la enfermedad hemolítica del recién nacido por factor, o sea, por el RH. La dosis que se recomienda es de 500 miligramos por kilo en al menos 4 horas, o sea, administrarlo lentamente, pero solamente cuando hay isoinmunización de factor. Otras terapias, como se hablaba del uso de fenobarbital, etcétera, no han demostrado efectividad en el tratamiento de este tipo de hiperbilirrubinemia. Entonces, ya no se están usando estas. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para el uso de esta gamma globulina? La gamma globulina bloquea los receptores Fc, reduce la hemólisis y reduce la formación de bilirrubina. Además, va a aumentar el catabolismo de la inmunoglobulina G, disminuyendo de esta forma los anticuerpos circulantes. Entonces, hay casos, yo lo he visto en Estados Unidos, que ni siquiera usan, no llegan a hacer una exsanguinotransfusión, sino su fototerapia, colocan la gamma globulina y el bebé mejora así bruscamente, que ya no requiere llegar al compromiso de la exsanguinotransfusión. Porque como todo procedimiento, una exsanguinotransfusión es un procedimiento invasivo. Y cualquier procedimiento invasivo trae complicaciones también al bebé. Gracias, chicos. Si hay alguna pregunta, tenemos todavía 10 minutos para poder contestar. Sí, Herbert. ¿Hablas o escribes? No sé. A ver, doctora, buenas tardes. De las complicaciones del exsanguíneo transfusión, ¿cuál es la más frecuente? El tratamiento de elección de primera línea para la enfermedad
hemolítica por incompatibilidad sería la fototerapia, el tratamiento de elección de primera línea es la fototerapia, efectivamente. Y dentro de las complicaciones de la exsanguíneo-transfusión, primero les cuento. Exsanguíneo-transfusión, si bien es cierto, hace 10 años atrás, no les estoy hablando hace mucho tiempo, en el servicio, por decir, se hacían un promedio de 10 transfusiones mensuales, ¿no? Con el uso de los nuevos equipos de fototerapia, ahora hacemos máximo 5 exsanguíneo transfusiones al año, no mensuales, sino al año. Entonces, ya complicaciones casi no se ven, pero generalmente lo que se veía dentro de las complicaciones es la hipovolemia, porque a veces no se contabilizaba bien los ingresos y los egresos, y muchas veces se sacaba, se extraía más sangre de la que se administraba. La otra es la famosa bradicardia, y principalmente por el uso de gluconato de calcio. Si nosotros vemos bradicardia, dejamos de administrar el gluconato de calcio, ¿no? Por lo menos en 1 o 2 oportunidades, y vamos controlando hasta que el bebé se recupere. Esta bradicardia también puede ser debida a que podemos ir administrando y sacando la sangre muy rápidamente. Miren, cada alícuota, creo que ayer hablamos algo de las alícuotas, sacar sangre o meter sangre en cantidades, el sacar o meter debe demorar por lo menos 1 minuto por cada vez que se hace eso. Si lo hacemos rápidamente, producimos ese tipo de cambios, de variaciones. Entonces, pero si lo hacemos lento, va a disminuir más. Una exsanguíneo transfusión total no debe durar menos de 40 minutos, ¿no? Está entre 40 minutos a 1 hora lo que debe ir demorando. Entonces tiene que ser sumamente lento, justamente para evitar este tipo de complicaciones. Y evidentemente tenemos que hacerlo de forma aséptica para evitar las infecciones, que sería otra de las complicaciones frecuentes. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Si la hiperbilirrubinemia fuera a predominio directo, ¿estaría indicado igual la fototerapia? Últimamente hay artículos que dicen que sí se podría administrar, pero también tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Si es a predominio directo, ¿pasará la barrera hematoencefálica? No pasa la barrera hematoencefálica, porque la bilirrubina que pasa la barrera hematoencefálica es la bilirrubina indirecta que circula libre a través del torrente sanguíneo, no unido a la albúmina. Entonces, muchas de estas ictericias no necesitan de fototerapia, salvo que sea un mix de ambos, ¿no? Que tenga alto también la bilirrubina indirecta, que tenga valores con riesgo a producir una encefalopatía hiperbilirrubinémica. ¿Alguna pregunta más? Sí, Laisa. Sí, doctora, buenas tardes. Con Sí. respecto justamente a la hiperbilirrubinemia a predominio directo, si se trata si se trata con la fototerapia, esta hiperbilirrubinemia directa, me va a provocar este síndrome del niño bronceado. ¿Esta se caracteriza solo por el oscurecimiento de la piel o tiene algún otro efecto negativo? Solo es oscurecimiento de la piel. También nos podría dar como el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia directa, si es que estábamos dando la fototerapia, doctora. Es que para eso tenemos que monitorizar la bilirrubina, pedir bilirrubina cada 6 horas o por lo menos diario para ir viendo cómo va esa bilirrubina. No esperemos ver la complicación para recién decir sí, ese es el efecto, ¿no? Ok, doctora, gracias. Y como les vuelvo a repetir, ¿no? Si es a predominio directo y los valores de indirecta sabemos que no le va a afectar al bebé, no le pongo ni a fototerapia. No necesita ese bebé fototerapia, porque no va a haber daño cerebral. No va a llegar la bilirrubina a impregnar los núcleos cerebrales.
¿Alguna pregunta más? Sí, Herbert. A ver, acá hay una de Elisa. Doctora, buenas tardes. Si hablamos de una madre que es O negativo y un bebé A positivo, veríamos cuadros más severos que los que mencionó que se dan por separado en el caso de incompatibilidad de factor RH o por ABO. Tendría ambas incompatibilidades. Probablemente el cuadro sería más fuerte, ¿no? Pero desde ya les digo que si hablamos de incompatibilidades de grupo, que el más frecuente es el A, el que se presenta más rápidamente también, ¿no? Pero no tienen la severidad que tiene el de factor. Acá me preocuparía más la isoinmunización de factor que por el de grupo, ¿no? Pero igual, el tratamiento es el mismo. Herbert, ¿querías decir algo? A ver, doctora, si en el caso el neonato presente una bilirrubina total mayor de 20, ¿el tratamiento de elección en este caso sería la exsanguíneo transfusión? Depende, Herbert. Primero hay que ver cuál es la causa de esta hiperbilirrubinemia. ¿Es por hemólisis? ¿Por una incompatibilidad de grupo o de factor? ¿Qué tiempo de vida tiene? Porque no es lo mismo un bebé que tenga 20 el primer día de vida que aquel que tenga 20 el tercer cuarto día de vida. ¿No? El tratamiento va a ser diferente. Evidentemente, si es el primer día de vida, el tratamiento de elección es el exsanguíneo, pero mientras llegue la sangre, tengo que colocarle la fototerapia. Y termino el exsanguíneo y mi bebé va a continuar en la fototerapia. ¿Estamos de acuerdo? Para eso están las tablas, ¿no? Las curvas. Las guías NICE nos ayudan mucho en esto, ¿no? Para ver el tiempo de vida que tiene y los niveles de bilirrubina que tiene. Ya no hablamos de que más de 20, riesgo de kernicterus, riesgo de encefalopatía hiperbilirrubidémica, y sí o sí le tengo que hacer a todo bebé con más de 20 exsanguíneo transfusión. No, ya no es así. Eso ya cambió. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Si ya no hay más preguntas, ya nos estamos despidiendo. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes para el examen de lunes. El examen no es